Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con una kipá? ¿Va a venir a la Casa Blanca hoy? No le queda usted mal, ¿eh? No le queda usted mal. Podría dar el pego, ¿eh? O sea que, sí. Así un cierto aspecto ese fardí trasterrado podría tener, pero vamos, es que estaba viendo que se plantaba hoy en la Casa Blanca. Muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Lo hice por la TED, ¿no? Por la TED yo tendría que ser sefardí, seguramente algo así. Le iba a preguntar yo precisamente si las están regalando por la calle, si están regalando kipás y banderitas de Estados Unidos para recibir al jefe, que ha llegado el jefe a Washington. Bueno, usted sabe que hay un chiste, hay una viñeta muy graciosa que aterriza en Estados Unidos, delante de la Casa Blanca, aterriza un platillo volante. Y entonces salen estos hombrecillos grises de ojos negros inmensos, ¿no? Y dicen, el señor presidente les está esperando. Y entonces los extraterrestres dicen, no, si nosotros queremos hablar con el jefe. Y en ese momento entra en un automóvil y el extraterrestre dice, Shalom. Pues entonces bueno, yo creo... era un chiste muy popular aquí. No andaba del todo desencaminado. No, andaba muy cercano. Solo hace falta ver la comitiva de coches que seguía, de policía, sobre todo a Netanyahu. Estamos hablando de Netanyahu, ha llegado a Washington. El jefe, el que está tomando ahí muchas decisiones, como muestra, bueno, pues todas las imágenes que hemos ido viendo. Es verdad que han intentado, sobre todo después de que los archivos de Epstein pues se apuntara a ese control que ejerce el lobby sionista sobre Donald Trump. Yo creo, y lo vamos a ver el sábado un poco, mi opinión al respecto, yo creo que eso también está un poco motivado para Trump quitarse un poco de responsabilidad con algunas acciones que está realizando desde la presidencia, pero evidentemente, bueno, pues es una cuestión que está candente ahora mismo y la propia base electoral de Trump pues no traga con el hecho de que Netanyahu pues llegue a dar órdenes a su propio presidente. Por eso, en buena medida, pues no se han organizado grandes fanfarrias, no ha habido comparecencia de prensa conjunta, no está en la agenda. Es verdad que, bueno, pues se podría modificar esta agenda y que hubiera algún tipo de intervención. Lo digo por si están ustedes escuchando este programa, ya han visto alguna imagen, pero la única imagen que hemos podido ver es la del propio Netanyahu con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y con Steve Witkoff, los dos, junto con otros dos tipos, tres, uno de ellos sí lleva kipá, que son asesores del propio Netanyahu. Yo titulaba Los Soprano, la imagen en redes sociales, alguno me decía, bueno, Los Soprano no, porque esos no serían italianos, sino que serían israelíes, pero yo creo que todo el mundo... los Sopranjus, si acaso... O los Sopranber, algo así, pero no, pero la foto es bien reveladora, ¿eh? La foto es bien reveladora, sí. Ahí se ve que manda Jared Kushner, manda muchísimo. Fíjate, es él el que está sentado a la izquierda del propio Netanyahu. Claro. Y luego al lado de Kushner estaría Witkoff. En este tipo de reuniones y de mesas, el sitio en el que uno se sienta, esto como en las bodas, no es algo casual. Y con qué ojitos le mira Jared a Bibi, le mira con unos ojitos. Sí, porque seguramente le gustaría ser Bibi. Es decir, al final el problema que hay con esta gente es que en muchos casos la empatía arranca de que les gustaría ser. Y yo estoy convencido de que, por ejemplo, Netanyahu, que es un personaje que objetivamente es lo peor que se puede pensar. Yo el otro día en las redes sociales yo lo planteaba, que yo creo que es un enemigo de la humanidad. Sí, bueno, pero sin embargo hay mucha gente que en realidad les gustaría ser como Netanyahu, es decir, hacer lo que quiero, matar a quien me parezca, que no me pueda pasar nada, tener un protector que está encima de mí y al que tengo controlado, que hace lo que yo quiero y me garantiza la impunidad. Entonces hay mucha gente que reacciona psicológicamente por atracción del personaje, es decir, de este personaje me gusta que a mí me gustaría ser así. Fíjese, don César, qué revelador. Esta foto se toma antes
de que Bibi Netanyahu se reuniera con el propio Donald Trump. Es decir, llega Netanyahu a la base conjunta Andrews en el estado de Maryland, en Estados Unidos, y lo primero que hace es reunirse con Jared Kushner y con Steve Witkoff. Steve Witkoff es Naturalmente. el enviado especial de la Casa Blanca. Ya le han quitado la etiqueta de Oriente Medio porque es enviado especial para todo, para absolutamente Sí. todo, que en realidad lo que está haciendo es el papel junto con Jared Kushner de secretario de Estado. Marco Rubio es un cero a la izquierda, llevamos diciendo Exactamente, y hace el que mucho no tiempo. está ahí, y se supone que es el Claro. primero que tendría que estar ahí, es Marco Rubio, Ujú, que pinta menos que el tonto en el sermón, que diría un castizo. O sea, ujú. esa es la verdad. Marco Rubio te lo sacan para decir algo de Cuba, para decir algo de Venezuela, para tener entretenido al personal del sur de la Florida, pero luego en términos de política internacional es cero pelotero. O sea, esa es Eh, la realidad. Además, una de las características de la administración Trump, que es que pone a un tipo en un cargo y luego en realidad el que está realizando la labor es otro. Pasa también Totalmente. con la Secretaría de Comercio, que en realidad pues todas las decisiones en materia arancelaria, en materia comercial, se están tomando desde el despacho de Scott Bessent, secretario del Tesoro. Entonces tenemos a un Steve Witkoff que bueno, pues, ha cobrado especial papel, como, ya no como enviado especial de la Casa Blanca, sino como secretario de Estado junto con Jared Kushner, que también está ejerciendo esa labor. Se han reunido en la Casa Blair en Washington. Blair no tiene nada que ver con Blair el británico, por si alguien está Sí. despistado. Es la residencia oficial para los invitados del presidente de Estados Unidos y está en la avenida Pensilvania. Y bueno, pues el nombre corresponde a un editor de periódicos del siglo XIX. Se llama Francis Preston Blair. Lo digo porque también hay algún despistado ahí en redes sociales. Confirmen, antes de retuitear, antes de postear, confirmen un poco. Si no, al final le van a hacer el caldo gordo a Pedro Sánchez. Al final va a llevar Pedro Sánchez razón con lo de la desinformación. Muchachos, ¿no? Bueno, ¿a qué va Bibi a Estados Unidos? Pues básicamente dice, oye, que a Irán hay que atacarle, ¿eh? Oye, que a mí me habéis prometido que íbamos a atacar Irán. Hay que atacar Irán. No me dejéis ahora con el trasero al aire. Y por cierto, la segunda fase del acuerdo en Gaza hay que acabar con ella, porque yo sé que vosotros queréis sacar adelante vuestros planes inmobiliarios, pero yo tengo que seguir en un estado de guerra permanente y quiero lanzar una nueva operación a gran escala. En la agenda de Israel está volver a atacar Gaza, digo, en una nueva operación a gran escala porque la están atacando todos los días. Es decir, esto es algo que se mantiene constantemente y él quiere lanzar como una última operación. Claro, le están diciendo los norteamericanos, una última, Netanyahu. ¿Cuántas veces nos has dicho esto? Esto es como el que no sale a una cena con los amiguetes y dice la última, la penúltima, y no hay manera de irse a su casa, ¿no? Pues un poco Netanyahu lo que va es a poner firmes al gobierno de Estados Unidos. Es una reunión que, fíjense si es de carácter irregular, desde un punto de vista de defensa de la democracia. A lo mejor a algunos les parece esto muy bueno y muy normal. Se reunieron ya Jared Kushner, Steve Witkoff y el propio Netanyahu en la gira que hicieron hace una semana, justo, antes de las conversaciones con Irán. Esa reunión ya se ha producido. Y ahora se vuelve a reunir con ellos y luego se reúne con Trump. ¿Para qué? Para comunicarles lo que ya entre todos han decidido. Y decirle, no, Donald, si no es una idea mía, si esto no son ideas que yo te esté planteando, si es que tu yerno también está por la labor, si es que Steve Witkoff también está por la labor. No te hagas el duro, Donald, pasa por el aro. ¿Mm? Reunión de urgencia, ¿eh? El encuentro estaba prevista para la próxima semana. Y Netanyahu dice, no, 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 no. Nos tenemos que ver después de que Jared Kushner y Witkoff se hubieran reunido con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. En esa primera ronda de diálogo que ambas partes han acordado continuar en medio del despliegue militar en Oriente Próximo, el Oriente Medio para los norteamericanos, en medio también de esos buques que están siendo acosados por la Armada estadounidense, buques iraníes, y no se sabe cuándo va a ser ni dónde la próxima ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos, pero en principio está sobre la mesa. En ese contexto, Netanyahu vuela de urgencia a Washington para asegurarse de que dentro de las conversaciones no solo se hable del programa nuclear iraní, que es donde lo quiere llevar Estados Unidos, sino que se incluyan también otros temas que están en la agenda de Netanyahu. La limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo a milicias en la región, que es el eufemismo que utiliza Netanyahu para justificar los ataques no ya solo a la Franja de Gaza, sino también al Líbano. Es decir, Hezbollah está prácticamente desarticulado después de que Siria cayera y que esa ruta de apoyo, de infraestructuras, de logística que permitía a Hezbollah, bueno, pues recibir apoyo de Irán se rompiera.
pues ahora mismo Hezbollah tiene muchos problemas para poder obtener suministros y de hecho, bueno, pues está atacando a Israel en Líbano hasta el punto de que atacó un carro de combate español, como contamos ya hace unas semanas. Entonces, lo que ha dicho Netanyahu antes de subirse al avión rumbo a Estados Unidos es que le va a presentar a Trump sus perspectivas sobre los principios rectores de las negociaciones. Fíjese qué forma de decirlo. Le voy a decir al presidente de Estados Unidos de qué tiene que hablar y cómo tiene que hablar. Porque las cuestiones que son importantes para Israel, y esto nos suena, ¿verdad, don César? Dice, son importantes para cualquier persona del mundo que busque la paz. Las cuestiones importantes para Israel son importantes para cualquier persona en el mundo que busque la paz. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Bueno, a todo esto, porque no crea usted que en Washington estas cosas son aisladas. Hace apenas unas horas que hubo una comisión del legislativo, que es la Comisión contra el Antisemitismo y a favor de la libertad religiosa. Agárrese usted a la silla, ¿eh? O sea, resulta que la libertad religiosa la fusionas con la lucha contra el antisemitismo y el que no se lo quiera creer, que reviente. Y todos los que entraron en el panel eran sionistas. Hubo judíos que no son sionistas, que quisieron poder prestar declaración, no les dejaron prestar declaración. Algún rabino que no es sionista le dijeron que podían leer una declaración suya, pero que de aparecer nada de nada, que no se le ocurriera. Y bueno, lo que esta gente dijo fue atroz. O sea, hubo un fulano, un rabino que es sionista, diciendo que Estados Unidos que se atuviera a las consecuencias si no apoyaba a Israel, porque la historia muestra que todos los imperios que se han opuesto a Israel han caído desde Roma a Babilonia y la Alemania nazi. Sí, sí, O sí, sea, sí. pero una cosa, o sea, ya la amenaza del Sí, todopoderoso sí. del que no pase por el aro. O sea, fue de una indecencia la sesión esta, que es que verdaderamente daba vergüenza. Alguno dirá, bueno, pero eso también lo decían en la España de Franco los obispos católicos. Sí, pero Sí, no deja de claro, ser una claro, indecencia. O exacto. sea, es algo absolutamente intolerable y en un país como Estados Unidos, construido sobre la libertad de conciencia, todavía más. No, no, si es que es tremendo, si es que es la séptima vez que se reúne Netanyahu con Trump cara a cara en 12 meses. Es algo impresionante, sí, sí. La séptima vez. Es que esto, bueno, está a años luz de cualquier tipo de reunión con otro dirigente mundial y yo no sé si en algún momento de la historia se han producido tantos encuentros cara a cara entre un primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos. No, bueno, No, pues nunca, no, nunca. yo creo que no. Veremos si esto afecta a la postura de Estados Unidos, que ahora mismo la postura es negociar. Steve Witkoff está más por la negociación. Veremos si finalmente Bibi pues impone su ley. Así que si hay un cambio en la política norteamericana, ya sabremos que están obedeciendo al jefe. Al mismo tiempo que se prepara la cumbre para la reunión con China, ya ha tenido ya que salir Scott Bessent, ¿eh? El mismo que nos decía que China iba a colapsar, que con la política arancelaria se iba a meter en vereda a China, que iban a conseguir modificar las estructuras comerciales mundiales, que Estados Unidos iba a dejar de comprar bienes a China, que iba a ir reduciendo su dependencia, que gracias a los acuerdos comerciales con terceros países poco a poco China tendría que ir entregando la cuchara. Todos esos analistas que siguen diciendo que China va a colapsar pronto, bueno, pues sale Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dice, oiga, China tiene uno de los mayores superávits comerciales de la historia, $1 trillion, $1 billón. Por favor, señores del Fondo Monetario Internacional y del G7, a ver si nos pueden ayudar a lidiar con este superávit comercial, después de un año de decir que los aranceles iban a aplastar a China y que iban a hundir precisamente el comercio con Estados Unidos. Vamos a ver, China tiene un superávit comercial de $1 billón de China, pues, de la balanza exterior, fundamentalmente porque ha ido orientando las exportaciones a otros países. Porque como aquí contamos, las exportaciones a Estados Unidos habían caído un 20%. A pesar de ello, Estados Unidos sigue comprando a China. Y China sigue recibiendo dólares de Estados Unidos. El cambio de discurso es notable, porque este es el mismo tipo que al principio de los aranceles de Trump 2.0, cuando nos sacó allí las tablas de la ley en su versión arancelarias, dijo que China, en concreto, estaba cometiendo un gran error, que tenía la mano perdedora y que estaba jugando con un par de doses, en referencia al póker. El par de doses es la jugada más baja que puedes tener. Bueno, puedes no tener nada, ninguna pareja, pero si tienes una pareja, la pareja de doses es la peor jugada. Este también dijo al principio de los aranceles que un grupo de otros países, refiriéndose sobre todo a Japón, a Corea del Sur, a Vietnam y a India,
se iban a unir a Estados Unidos en un acuerdo destinado al gran cerco de China. Bueno, pues todo lo contrario, no ha sido así. Al final han firmado un acuerdo con India que no implica un cerco a China y tampoco a Rusia, que han salido Lavrov hoy diciendo, oiga, ¿por qué están todos los medios repitiendo como loros que India va a dejar de comprar petróleo a Rusia? Sí, sí, sí. Si es que esto solo lo ha dicho Trump, no está en el acuerdo. Aquí lo estuvimos contando, lo estuvimos explicando. India se compromete veladamente a reducir su exposición, pero India va a seguir comprando petróleo. Nadie del gobierno indio ha dicho, oiga, es que con este acuerdo se va a establecer un cerco a China. Luego, después de que China tomó represalias con el tema de las tierras raras, recordemos, y también con la soja, China gran compradora de soja norteamericana, entonces ya nos presentó Besen como si China fuera el gran diablo, que China se estaba enfrentando al mundo y que entonces Estados Unidos necesitaba el apoyo del mundo, el apoyo global, dijo él, contra China en este asunto. Y ahora coge y se graba anunciando que está muy contento, que la relación con China va a ser de respeto mutuo y que la competencia justa es el objetivo. Vamos a ver, si China no estuviera vendiendo bienes a un precio asequible demandados por Estados Unidos no podría adquirir esos bienes en ningún otro sitio. O Exactamente. sea, cuando se habla de competencia justa, ¿qué es? Yo lo entiendo el concepto y mucha gente lo puede comprender. Dice, no, hombre, es que hay otras condiciones económicas, hay otras condiciones salariales. Cada vez la diferencia salarial es menos, sobre todo con otros países del entorno. Pero bueno, compremos ese argumento. Y dice, bueno, entonces ¿usted qué quiere? ¿Que no le vendan los productos los chinos? Si cuando los chinos dicen que le van a dejar de vender productos, le falta a usted tiempo para tocar la puerta, como sucedió con las tierras raras. Es decir, no nos vendan una idea que es absolutamente hipócrita. Otra cosa es que a usted le gustara que los estadounidenses no compraran a China. Ya, bueno, pero eso es otro Claro, cantar. claro. Pero la culpa es de China. ¿Es de China? No, ni tampoco de los propios estadounidenses. Ahora vamos a hablar un poco de los datos de inflación económicos y tal, que muchos estadounidenses están con el agua al cuello. Entonces no nos hablen del tono diferente, del respeto mutuo, de la competencia justa. Bueno, Además, la cuestión de la inflación le puede hacer un daño tremendo al Partido Republicano. mire, lo iba a contar luego, pero ya que estamos hablando, qué mejor que hacerlo ahora. Las ventas minoristas en Estados Unidos, es decir, las de los centros comerciales, las ventas, bueno, pues que realizan todos los establecimientos comerciales de cara a la campaña navideña, no han crecido en diciembre, este diciembre. Las ventas minoristas Lo se cual han es estancado. muy grave Hombre, precisamente por lo que es el mes de claro, diciembre. claro. Es decir, cuando se produce un incremento notable del gasto, que es de cara a la campaña navideña, no se ha producido. Llevamos advirtiendo sobre la excesiva deuda de tarjetas de crédito de muchos hogares, sobre el efecto de la inflación en el poder adquisitivo, el hecho de que cuando vas al supermercado puedes comprar muchas menos cosas con el mismo dinero. ¿Pasa en todo el mundo? Sí, pero en Estados Unidos la inflación te puede costar unas elecciones. A lo mejor en España no, pero en Estados Unidos sí. El valor de las compras minoristas sin ajustar por la inflación está estancado absolutamente, pero es que en noviembre había crecido un 0,6%. 8 de las 13 categorías han registrado descensos incluso, entre ellos tiendas de ropa y establecimientos de muebles, de mobiliario. Es decir, los estadounidenses están comprando menos ropa. Están comprando. Y le puedo adelantar Mm, que es de lo más barato en este país, ¿eh? ujú, O sea, es de lo más barato, es de lo que tiene una salida mejor, o sea, ahí es donde sinceramente se nota menos, ¿eh? Pero si se compra menos de eso, que es de lo más claro, barato, es sí. porque efectivamente hay otras necesidades que son más perentorias y que ha subido mucho el En precio. las únicas 2 partidas que han crecido, que ha crecido las ventas, han sido las tiendas de materiales de construcción, porque al final es el háztelo tú mismo, que es un efecto también de la inflación, cuando se pierde poder adquisitivo, y dice, bueno, pues en lugar de comprar me lo construyo yo. Y luego en minoristas de artículos deportivos, que esto es gente que deja de ir al gimnasio, se quita del gimnasio y se compra, pues, algunas pesas, algunas cositas y se pone a hacerlo en su casa para ahorrarse dinero. Muchos economistas en Estados Unidos están diciendo, no, ahora con las devoluciones de impuestos que se producen, ¿no?, en esta época, esto va a sostener la demanda a principios de este año. Pero no, señores, los hogares siguen muy preocupados, muy afectados por el alto coste de la vida. Hay preocupaciones sobre el mercado laboral. Los últimos datos del mercado laboral no los hemos ido comentando aquí, quizás con mucho detalle, pero han sido bastante malos. Y luego lo están fiando todos los análisis económicos en Estados Unidos a que los hogares
gracias al aumento patrimonial generado por sus ganancias en el mercado de valores, van a poder mantener el consumo. Fíjense en lo que estamos ya. Esto es el cuento de la lechera y lo demás tonterías. Sí, hombre, riqueza generada en el mercado de valores siempre y cuando vendan a un precio superior a lo que compraron. Que mientras que tú no vendas, no tienes una ganancia. Yo me puedo haber comprado una casa por 150.000 euros, ahora valer 400.000 euros y tengo un incremento patrimonial de 250.000 euros, pero yo no veo un euro en ningún sitio. Ahora, si yo vendo mi vivienda, pues entonces sí, le tengo que dar su parte a Hacienda y entonces, evidentemente, no voy a tener tanta ganancia. Pero si luego mi vivienda baja de precio, esto que lo vemos claramente en una vivienda, pues con más razón en el caso de los mercados de valores. Digo mercados porque es como se le llama, pero en el casino de valores podríamos decir mejor. Entonces, el gasto discrecional, que es un reflejo, ¿no?, de cuando pues, hay un bonanza, cuando hay empleo, cuando tienes confianza incluso en el gobierno, está afectando mucho y especialmente a los estadounidenses con ingresos más bajos, que en los últimos años se habían animado más a gastar. ¿Por qué? Porque el crecimiento salarial es muy moderado. Los salarios no están aumentando con la inflación, todo lo contrario. Sin embargo, uno ve las cifras de Producto Interior Bruto de crecimiento de Estados Unidos y dice, Estados Unidos va como un tiro. Y este es uno de los grandes males, fiarlo todo al Producto Interior Bruto. Bueno, Porque no, es que claro, eso se podría aplicar a España, claro, mutatis mutandis claro, también, ¿eh? claro, en general a todos los países. Porque Sí, dicen, no, es sí. que yo tengo un incremento de los bienes que produzco ya, pero ¿cómo los produces? ¿Cuál es tu ciclo económico? ¿Tienes una industria? ¿A quién le estás comprando? Los inputs, tu industria, ¿a quién se los adquiere? ¿A qué precio? ¿Esos inputs están subiendo? ¿Hay industrias que tienen costes energéticos masivos o más amplios, costes fiscales más amplios, y aún así no son capaces de trasladarlo todo al precio porque realmente entonces perderían demanda? Luego, claro, cuando de repente viene un crack y viene un ajuste, dicen, oh, es que esto no se podía saber, hemos gastado por encima de nuestras posibilidades. No, no, ustedes lo que han hecho ha sido cargarse la estructura de la economía diciéndonos que va como un cohete. En el caso de Estados Unidos tienes al dólar, pero en España, ¿qué es lo que tienes? Hay un artículo de uno de los principales comentaristas económicos del Wall Street Journal que ponía un ejemplo muy actual para explicar qué está pasando un poco en la economía de Estados Unidos. Y esto tiene mucho que ver también con el tema chino. En 1985, la empresa más valiosa desde el punto de vista de cotización bursátil en Estados Unidos era IBM y empleaba a 400.000 personas. Empresa tecnológica, 400.000 personas. Hoy la más valiosa es Nvidia, las de las tarjetas gráficas, las de los chips, la joya de la corona en estos momentos de Estados Unidos, que vale 20 veces más en bolsa, pero tiene un 10% de esa plantilla que tenía IBM. Este es el ejemplo claro, no es una anécdota. El resto de gigantes tecnológicos también presentan unas tasas muy elevadas de capitalización bursátil por empleado. Si lo dividimos por empleado, dice, bueno, los beneficios están disparados, pero también los despidos. Y el desplazamiento del trabajo hacia el capital no es algo que esté sucediendo ahora y que Donald Trump se haya dado cuenta. Lleva en marcha 40 o 50 años. El analista este de Wall Street Journal, lo cito a él para que vean que esto no es un peligroso marxista, ¿no?, que está en Sí, su torre no, de no, cristal. no, 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 ni es un mucho tío del menos. Wall Street Journal. Bien, uno de los principales analistas dice que en la economía estadounidense reciente, una parte cada vez mayor de la renta va al capital, vía beneficios empresariales, Sí, valor de sí, acciones, cierto, sí. grandes fortunas, empleados también superestrella, gente con directivos, y una parte muy inferior al trabajo, salarios y prestaciones de la mayoría de los trabajadores. Esto se ha mantenido sin que haya habido contestación social porque los consumidores, los trabajadores como trabajadores sufrían esto, pero como consumidores podían comprar muchos bienes a un precio asequible, obteniendo bienes y servicios más baratos. Pero en su labor o en su factor como trabajador estaban sufriendo. Esta balanza se ha inclinado, sobre todo desde la pandemia. Los beneficios corporativos se han disparado y los salarios apenas han aumentado. Y esto es una consecuencia del incremento de liquidez, del incremento de masa monetaria. Ahora alguno dirá, bueno, pues Bueno, entonces, ¿qué se Sí, no le quiero contar cuando para ocultar esto hay quien habla del capitalismo popular, que era una cosa de la que echaba también mucho la claro, como mano todo el mundo tiene acciones, Margaret ¿no? Thatcher, y Claro. como todo el mundo tiene acciones, que es para decir, pero bueno, usted me ve a mi cara de tonto, porque aunque yo tenga acciones, va usted a pretender que las acciones que tiene Warren Buffett
o que tiene Bill Gates son las que tengo yo. O sea, Y la capacidad para maniobrar para que esas acciones concretas puedan subir, puedan bajar cuando yo to- lo estime conveniente. totalmente, Claro. totalmente. Esa idea también nos la van a vender en Europa. El siguiente paso en Europa, que ya lo ha intentado un poco von der Bruggen, von der Leyen y también algún ministro europeo de Hacienda, es decirnos que tenemos un ahorro forzoso, que lo tenemos forzosamente en el banco y que lo tenemos que sacar de ahí Sí. para entregárselo a pues las grandes empresas europeas, para invertir en esas empresas europeas con el incentivo primero y seguramente luego con el castigo, si no lo hacemos, de las propias autoridades comunitarias. Y entonces nos dirán, hombre, pero ustedes son ricos, porque aunque sus salarios no hayan aumentado en términos reales, pero ustedes tienen un patrimonio derivado, bueno, pues de esos capitales, ¿no? Ese capitalismo popular del que hablaba usted antes. Decía antes, bueno, esto es consecuencia fundamentalmente del incremento de liquidez sostenido. Alguno dirá, bueno, pues que se reduzca un poco esa liquidez. Si se reduce la liquidez, quiebra el sistema. Sin liquidez, la deudocracia se termina, pero se termina volviendo todos a las cavernas, ojo. Quiebras masivas, despidos, etcétera, etcétera. Entonces, la liquidez siempre va creciendo. Cuando crece un poco menos, es cuando se producen los sustos bursátiles que estamos viendo en los últimos días. Cuando esa liquidez se reduce, es el credit crunch, entonces tenemos un momento Lehman Brothers. Para que todos nos entendamos. De hecho, se ha vuelto a producir otra caída en Wall Street por el tema de la inteligencia artificial. Y esto es un fenómeno también que la gente se está quedando solo en la superficie, pero es muy importante. En esta ocasión, los que se han visto afectados son empresas, sobre todo fabricantes de software y empresas de gestión patrimonial. Gestión patrimonial, gestión de patrimonios, asesoría fiscal. ¿Por qué? Porque el martes, una herramienta de estrategia fiscal la ha lanzado una startup muy poco conocida, se llama Altruist Corp, la corporación altruista. La verdad es que el nombre lo han elegido estupendamente. Y ha provocado una caída, este anuncio, del 7% en las acciones de muchas entidades que se dedican fundamentalmente a servicios financieros. Ha sido la caída más pronunciada para algunas de esas empresas desde la crisis del mercado provocada por la guerra comercial en abril, que es lo que se atribuye oficialmente a esa guerra comercial en abril. Pero es un ejemplo de una mentalidad que ahora es vende primero y pregunta después lo que está pasando. Y esta tendencia se ha impuesto muy rápidamente a medida que van surgiendo nuevos productos de inteligencia artificial gracias a los cientos de miles de millones de dólares invertidos en inteligencia artificial de capital privado, porque esperan en algún momento tener un retorno, y también de capital público. Entonces, hay un temor ahora sobre cómo la tecnología puede trastocar industrias enteras. En estos momentos, todas las empresas con algún tipo de riesgo de disrupción potencial están afrontando ventas masivas e indiscriminadas de acciones. Entonces, ya no se trata de descubrir qué empresa de inteligencia artificial va a tener un avance y apostar por ella. Se trata de huir del resto. Desde principios de la semana pasada, el goteo de lanzamiento de productos de inteligencia artificial ha provocado este cambio. En lugar de centrarte en elegir al ganador, los grandes fondos, los grandes bancos, lo que están tratando rápidamente es evitar quedarse atrapados con cualquier empresa que presente el más mínimo riesgo de ser desplazada. Que no Y es esto es lo ninguna que, tontería, claro, ¿eh? no es ninguna No, tontería. no es ninguna No, pero tontería. esto ya lo hemos hablado muchas veces. Esto es un fenómeno disruptivo, es esto. El año pasado, 2025, la idea general era, todos creemos en la inteligencia artificial y estamos buscando casos de uso, productos que realmente sean disruptivos y vamos a ver qué compañía puede ser la ganadora. Ese era el enfoque. Ahora, a medida que se van descubriendo casos de uso que son cada vez más potentes y convincentes, esto está provocando una disrupción que genera caídas en lugar de subidas por la razón que estoy comentando aquí. Y esto ha venido para quedarse. Es decir, cada avance en inteligencia artificial va a generar un terremoto en las industrias afectadas por ese avance en inteligencia artificial. Y vamos a una época de volatilidad extrema. Y entonces, claro, ¿qué pasa además de todo eso? Que esa inteligencia artificial no solo necesita centros de datos, no solo necesita energía, sino que necesita chips. ¿Y Estados Unidos de dónde saca los chips? De Taiwán. ¿Y cuál era la idea de Estados Unidos? Ah, pues hacemos una cosa. Como Taiwán eh, tarde o temprano vamos a perder la posibilidad de poder incidir y de poder dirigir la política de Taiwán, a pesar de que les hayamos entregado ingentes cantidades de material militar, etcétera, etcétera. Vamos a ir trayéndonos a Estados Unidos el sector de los semiconductores de Taiwán. Semiconductores son los chips, progresivamente.
nos los traemos a Estados Unidos, si ese inbound se porta bien, pues nos los traemos también un poquito a México, etcétera, etcétera. Entonces, reunión de delegación estadounidense con la ministra taiwanesa, la viceprimer ministra taiwanesa, le dice, oye, mira, que nos vamos a ir llevando producción. Y le dice Chen Lichiun, nones, no vamos a transferir la capacidad de producción. Dice, ¿cómo que no? Pero si vosotros estáis trabajando para nosotros. Y entonces dice Taiwán, no, no, somos nosotros los que estamos vendiendo los productos, con lo cual la dependencia la tenéis vosotros de nosotros. ¿Qué vais a hacer? ¿Atacarnos? Estados Unidos le pide a Taiwán transferir el 40% de su capacidad de producción de chips a Estados Unidos. Y la otra idea es que toda la labor y el desarrollo y de investigación de procesos avanzados se haga en Estados Unidos. Ya ha dicho Taiwán que no es. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Taiwán no tenga la industria de los semiconductores, Taiwán volverá otra vez a ser China. Naturalmente. Pues No, claro. no, es evidente, Claro. es evidentísimo, vamos. Entonces, en este caso es un fracaso directo, porque el que había anunciado este traslado era Howard Lutnick, secretario estadounidense de Comercio, al que me he referido antes de forma velada, diciendo que en realidad su papel y su trabajo lo está haciendo Scott Bessent, un Howard Lutnick que está metido en el caso Epstein hasta las cejas. Los hijos de Lutnick estuvieron en la isla de Epstein. Como no podía ser menos. Vamos a hablar de Howard Lutnick el próximo sábado Sí, también. sí. Es un tipo que se está forrando también en el sector cripto. Un tipo oscuro, oscuro donde los haya, mientras que se presenta ante todos los demás como una especie de ser de luz, ¿no? Bueno, pues le han entrevistado a la viceprimer ministra taiwanesa a este respecto y ha dicho, le he dicho muy claramente a la parte estadounidense que es imposible trasladar la producción ahí. No es posible repartir por capacidad, podemos ampliar la presencia en Estados Unidos, podemos cooperar en la construcción de una cadena de suministro, pero tienen que adoptar los norteamericanos el modelo taiwanés para cumplir con los objetivos estratégicos de ambas partes. Y dice la viceprimer ministra taiwanesa, algo a lo que Estados Unidos respondió positivamente, con lo cual Lutnick nos ha mentido a todos. Lutnick sabe que no se van a llevar esa producción a Estados Unidos, pero claro, tienes que decirlo públicamente para vender la idea de que realmente estás protegiendo tus cadenas de suministro. ¿Por qué no vas a decir, no, es que estamos en manos de los taiwaneses? Y entonces, claro, los norteamericanos dirán, pero vamos a ver, o sea, llega aquí Netanyahu, nos dice lo que tenemos que hacer en Oriente Medio, los de Taiwán nos toman el pelo y nos dicen también lo que tenemos que hacer en nuestro mercado de semiconductores. Oiga, pero nosotros mandamos algo, aparte de traernos a Maduro con la botellita de agua y con el antifaz. Y por cierto, Maduro también dice los papeles de Epstein que también colaboraba con la CIA. No sé, usted y yo creo que somos los Sí, únicos que tenemos. sí. También colaboraba con la CIA, sí. ¿Ha metido usted mi nombre en... Hay quien piensa que no solo con la CIA, sino con los jefes de Epstein. Sí, bueno, con los del Kipá también, ¿no? Porque aquí Sí, Kipá lleva sí, prácticamente todo el mundo. No sé si te lo dan sí, también cuando sí. entras. Te La dan la cosa pistola y el Kipá, ¿no? venía de lejos y Tienes que eso, entregar la eso, placa y el Kipá cuando te echan, ¿no? exactamente, sí, exactamente. Cuando te No, hacen y un Robert además, Maxwell. en el caso de Maduro se llevaba mucho tiempo diciéndolo, ¿eh? O sea, Sí, no sí, es una sí. sorpresa. La verdad es que se venía tiempo diciéndolo y al final pues parece que Bueno, es así, ¿no? es una de las informaciones que aparecen ahí y desde luego que bueno, pues no nos sorprende porque teniendo en cuenta lo que ha ido sucediendo y teniendo también en cuenta pues lo que ha sido y es Delcy Rodríguez y todo ese gabinete, pues no nos extrañaría, ¿no? Ya digo que vamos a ir hablando de esto en las próximas semanas en el gran reseteo. El sábado hablaremos sobre todo de la relación de Peter Thiel y de Elon Musk con Epstein, que es de lo único que nadie quiere hablar, así que es de lo que vamos a hablar nosotros. Nadie quiere poner el foco ahí, es donde tendría que estar. Claro, uno pensará, bueno, pero ¿realmente tan importante es Taiwán? O sea, realmente, miren, Taiwán tiene el 70% del mercado global de fabricación de chips. Solo Taiwán. Una empresa en concreto, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, TSMC. Muy por delante de las principales competidoras que son la china SMIC, que tiene un 5%, y la surcoreana Samsung, que tiene un 7%. Esta empresa son los que hacen los chips en los productos más punteros de Nvidia, de Apple, de AMD, y tienen un rol central en la cadena de suministro de productos tecnológicos. Y se han visto además muy beneficiados en el último año, por eso lo traía a colación, por la expansión de las aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial. Las empresas que se dedican a esto ahora lo que tienen es un problema para comprar producto. La memoria RAM, el precio prácticamente se ha duplicado.
el precio de los chips también está creciendo a una velocidad de vértigo. De hecho, el segmento residencial de ventas minoristas de equipos informáticos ahora mismo tiene problemas para tener dispositivos a la venta a un coste asequible. Hoy en día comprarse un ordenador tope de gama, que hace unos años pues, te podía costar 2.500, 3.000 euros, ahora te puedes gastar tranquilamente 5.500, 6.000 euros. Y de hecho, hay mucha gente que está comprando ordenadores que ya estaban en stock para luego venderlos por partes, porque sacan más dinero. Si alguien está pensando en comprarse un ordenador, consejo, y no puede esperar 3 o 4 años, es decir, si sabe que lo va a necesitar en unos meses, que se lo compre ya, cuanto antes que se lo compre, porque van a seguir subiendo estos precios. No porque vaya a haber mucha demanda de particulares, que ya estamos diciendo que ahí los particulares sufren un poco, sino porque estas empresas van all in, van con todo. Y con pólvora del rey también. Luego, hay un tema con la cuestión de Taiwán, del cual no se suele hablar y que es muy importante, y que es uno de los aspectos que en Europa pues deberían de tener cierta atención. La empresa esta de Taiwán, que es la absoluta reina del mercado de los chips, y por lo tanto fundamental en todo el tema de la inteligencia artificial, ha logrado su éxito en buena medida a una compañía de Holanda, que se Eso está llama muy bien, ASML. eso está muy bien. Dice, oiga, pero ¿y ASML? ¿Y por qué no hemos sacado nosotros pecho con ASML? Porque llegó a Estados Unidos y dijo, oye, ASML que no haga negocio con los chinos. Con los taiwaneses sí, pero con los chinos no. TSMC, los taiwaneses han tenido una estrategia muy ambiciosa y muy bien orquestada durante prácticamente 40 años, desde 1987. Y casi con toda probabilidad no ocuparía la posición que tiene de no haber contado con la complicidad, con la colaboración de esta empresa holandesa. Estos son los que hacen las máquinas de última generación para fabricar los chips. Taiwán tendría la capacidad de, bueno, pues de crear esos chips, ¿eh? De un punto de vista de innovación, y la empresa SML los fabrica. Pero los fabrica con máquinas que están los chinos intentando copiar, litografía avanzada, algunos dicen que ya lo estarían consiguiendo, pero bueno. Y luego, al mismo tiempo, existe un mercado negro, porque claro, cada vez que Estados Unidos le dice a SML, tú no hagas negocios con los chinos, o cada vez que alguno plantea, oye, es que Nvidia, al ser la compañía norteamericana, no le puede vender a China. Ejemplo, 3.000 millones de dólares en tarjetas gráficas que llevan los chips estos de la inteligencia artificial, que luego sirven para entrenar la inteligencia artificial. 3.000 millones. Llegaron a Singapur el pasado enero. Diga, pero es que Singapur necesita tantas tarjetas gráficas. Evidentemente no son para Singapur. Nvidia factura 24.000 millones desde Singapur, pero envía solo 473 millones. El 98% de los chips desaparecen. ¿A dónde van? Pues fundamentalmente a China, a través de intermediarios. Esto es un poco lo que Naturalmente. sucede con el petróleo ruso. Entonces, ¿vas a ponerle puertas al campo? No puedes. Entonces, si te vas a reunir con Xi Jinping ahora en la cumbre que se va a celebrar en abril, te tienes que sentar y tienes que decir, vamos a ver, con las limitaciones que queráis, aquí tenemos un tablero de juego. Nosotros necesitamos cosas que vosotros tenéis. Vosotros necesitáis cosas que algún aliado nuestro tiene. Bueno, pues vamos a intentar entre bomberos no pisarnos demasiado la manguera. ¿Cuál es el problema? Que Estados Unidos sabe que si le deja cualquier tipo de resquicio a China para que pueda adquirir productos de alta tecnología, le va a dar sopas con ondas en meses o en pocos años. Algunos consideran que ya se la estaría dando. Siempre digo lo mismo, en inteligencia artificial, en principio Estados Unidos estaría por delante, pero China tiene muchas ventajas, sobre todo el hecho de que todos los avances son en código abierto. ¿Esto qué implica? Pues que al ser en código abierto, si yo realizo una aplicación en código abierto, esa aplicación, las tripas de esa aplicación la puede ver cualquier otro desarrollador y mejorarla. No hay una patente al respecto. Y esto, claro, favorece la innovación a una velocidad de vértigo. Y a un menor coste, porque no tienes que estar con las patentes, no tienes que estar con esa situación de esclerosis sobre la cual quiere montar Estados Unidos su inteligencia artificial. Esta es una de las grandes claves. Hay un analista que dice que el nuevo uranio es el silicio, son los chips. Y yo creo que como imagen nos puede servir bien para ver lo que está pasando, ¿no? Claro, de vez en cuando imputan a alguien. En Singapur han imputado a 3 personas por falsificar el destino final de los servidores con chips Nvidia y tal, pero al final, pues es lo que hay. No se le puede poner puertas al campo. Ojo, que quienes sí le quieren poner puertas son algunos estados de Estados Unidos que están paralizando la construcción de centros de datos, estableciendo moratorias
El último ha sido Nueva York. 2 legisladores de Nueva York han anunciado que van a presentar un proyecto de ley para imponer una moratoria de 3 años al desarrollo de centros de datos. Estaríamos hablando del sexto estado en presentar una legislación que suspende el desarrollo de estas infraestructuras en las últimas semanas, junto con Georgia, Maryland, Oklahoma, Vermont y Virginia, que hemos comentado aquí en más de una ocasión, que es uno de los grandes lugares, ¿no?, donde hay centros de datos. Quieren hacer más y parece que los gobernantes o los gobernadores del estado no están muy por la labor. Cuidado que esto también tiene un componente electoral, después del último revolcón, como han comentado en el boletín que le han pegado a Donald Trump en las urnas. La gente sabe que los centros de datos perjudican a las localidades donde se implantan. Lo saben. Y aquí no es una cuestión solo de demócratas o de republicanos. En Georgia, en Vermont y en Virginia son iniciativas demócratas las que proponen estas moratorias, y en Oklahoma y en Maryland estos proyectos de ley han sido liderados por republicanos. Luego tenemos también ciudades o condados que han suspendido permisos de construcción. Virginia es que tiene 60 proyectos de ley relacionados presentados este año y es el epicentro legislativo de esta guerra, de esta batalla. Bernie Sanders fue uno de los que también puso el dedo en la llaga el pasado diciembre. Fue el primer político nacional en pedir una moratoria general sobre estos permisos. ¿Por qué no quiere la gente que haya centros de datos en sus localidades? Porque saben que van a tener que pagar más por la electricidad. Claro, claro. Saben que van a tener también problemas para acceso a determinados territorios, a determinados terrenos. Bueno, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, para que luego digan de populistas, ha dicho: no creo que haya mucha gente que quiera pagar facturas de energía más altas solo para que un chatbot pueda corromper a un niño de 13 años en Internet. Hombre, Ron. Sí, no, Ron es un gran demagogo al servicio total, absoluto, indiscutible de la comunidad judía de la Florida. Y los que no se hayan dado cuenta, verdaderamente yo no sé qué hacen. No sé, cómo lea esto Pedro Sánchez o como nos está escuchando alguien de Moncloa, esto para Pedro sería perfecto, ¿no? Sí, No creo que haya mucha gente que quiera pagar facturas de energía más altas solo para que un chatbot pueda corromper a un niño de 13 años en sí, Internet, sí, ¿no? sí. Claro, porque tus amigos no estaban con Epstein, ¿no? Corrompiendo niños ni nada de esto, ¿no? Es No, tremendo. pero Claro, yo creo que hay amigos, existe una posibilidad, me parece que no endeble, de que Ron DeSantis tuviera amigos sí, entre sí, los que claro, claro. aparecen en los documentos de Claro, Epstein, claro, ¿eh? por eso lo digo, ¿no? Él estaba en una mesa redonda sobre política de inteligencia artificial. Él había propuesto anteriormente una legislación que en teoría iba a ofrecer algunas protecciones a los consumidores y que iba a limitar la expansión de centros de datos en Florida, y preguntado sobre esto, pues soltó esta frase y claro, pues todo el público se puso a aplaudir y él pues todo pecho palomo. Bueno, pues hay muchísimos centros de datos en marcha. Lo hemos comentado en alguna ocasión. Nueva York, que ha sido el último estado que pone, parece, esta moratoria, tiene 130 y hay varios proyectos a gran escala, entre ellos uno de 450 megavatios que lo van a poner en una antigua central de carbón, ¿no? Y bueno, pues hay en estos momentos, para que vean un poco el caso de Nueva York, para no irnos a todo el país, actualmente hay unos 10 gigavatios de demanda eléctrica, impulsada principalmente por centros de datos, en espera de ser conectada a la red. Esto muy ligado a lo que comentaba usted, don César, en su editorial de ayer, con respecto a la imposibilidad de conectar más industrias y residencias a la red española. Y esta demanda se ha triplicado en solo un año. Entonces, no hay energía para todos. Lo dijo Larry Fink en Davos. No hay energía para todos. Y se va a priorizar a los centros de datos. ¿Qué están haciendo los políticos? Como saben que esto no les da votos, de hecho les quita votos, pues al final tienen que ir doblando la rodilla. Y este es el camino, señores. Informarse, protestar, expresar públicamente que no quieres pasar por ese aro. ¿Tendremos que pasar por aros? Por muchos tenemos que pasar, pero a lo mejor, oiga, pues si se establece una moratoria de 3 años, pues bienvenida sea. Bienvenida sea. ¿Esto afecta luego a las cotizaciones de las empresas que están lanzando sus productos en inteligencia artificial? Evidentemente, por eso yo, la gran cuestión aquí, y en lo que tengo una cierta esperanza, es que a pesar del avance tecnológico, de que pueda ser muy rápido y que pueda ser muy disruptivo, no hay suficiente energía para los centros de datos que permitan la implantación de estos productos a nivel general. No la hay. Bueno, eso es algo que parece como salvados por la campana, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, al final nos va a salvar que aquí no hay leña para quemar a todos.
O sea, realmente, y entonces a todos no los van a poder quemar. Hombre, lo que luego no sabes es si van a intentar matarlos a palos, Claro, es porque que claro, es esta es la otra diabólico, ¿no? historia, ¿no? Claro, Exactamente. es diabólico porque dices, bueno, y entonces, o sea, al final vamos a aceptar que no hay energía para todos. A lo mejor ese es el objetivo. Y una vez que aceptemos que no hay energía para todos, como decía Larry Fink en Davos, entonces igual hay que emplear algún racionamiento. Sí, y por supuesto los que racionan, como dice el conocido adagio español, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y los que racionan se llevarán la ración del león y el resto pues tendrán que volver a las velas y al quinqué. Yo recuerdo, porque es una de esos recuerdos infantiles que yo tengo muy arraigado, cuando yo tendría 4 a 5 añitos, y mi abuela materna me contaba cómo había vivido en una época en que no había luz eléctrica en las casas. Ujú. Y entonces yo le decía: "Pero bueno, ¿y cómo os Incluso agua, iluminabais?". ¿no? Incluso agua Exacto. también. Bueno, por supuesto, lo de la bueno, multitud de viviendas en Madrid sin agua corriente las he conocido yo aún después de la muerte de Franco. Es decir, después de la muerte de Franco llegó el agua a barriadas enteras de Madrid. Esto no me lo han contado, esto lo he vivido yo. Y he visto cómo la gente se volvía loca de alegría cuando en el año 78, 79, en vez de tener que ir a la fuente a recoger agua con un barreño, les habían llevado el agua hasta la vivienda. Pues estamos hablando de eso, años 77, 78, 79. Pero lo de la luz, yo recuerdo que yo le decía a mi abuela: "¿Y cómo se iluminaba?". Y si decía: "No, teníamos un candil, un quinqué". Digo: "¿Y por la noche?". Dice: "No, por la noche encendías una vela y ibas al baño". Sí, sí. Entonces Mm. entonces esto que a mí me parecía, vamos, la Edad Media, la prehistoria, o sea, yo no me podía imaginar cómo alguien podía vivir sin tener luz eléctrica. Bueno, pues estamos yendo en esa dirección. Y yo que viví una época en que ya había luz eléctrica en las casas, pero que eran muy comunes los cortes, o sea, la escena de infancia, de mi infancia, de que de pronto estabas viendo la película tan interesante en televisión y se iba la luz. Y entonces nos quedábamos un rato a ver si volvía o ya nos íbamos a la cama y alguien nos contaría en que había terminado la película. Ese es un recuerdo repetido una y otra vez de mi infancia, de los años 60 e inicios de los 70. Bueno, pues me temo que eso, que hace ya muchísimo tiempo de ello, es algo que en España cada vez se va a dar más, y no solo en España, en el Vale. conjunto del mundo. ¿Y esto es compatible con electrificarlo todo? ¿Con que todos tengamos un coche eléctrico? Pues fíjese, ¿Es compatible con acabar con las calderas de gas y que toda la calefacción sea eléctrica? Es que es justo lo contrario. totalmente, Es justo lo contrario. totalmente, Pero, y ya totalmente. no estamos hablando solo de España, es que Alemania sacó también una normativa para acabar con todas las calderas y que toda la energía fuera eléctrica para calentar los hogares. Oiga, pero si estamos diciendo que no hay capacidad primero en la red y luego no hay capacidad física para generar y para producir tanta energía como los centros de datos son necesarios para mantener todo este sistema. Que en España hemos tenido un apagón. Fíjense, el organismo encargado o la Asociación de Operadores de Transporte Eléctrico se llama ENTSO, ENTSO-E, europea, que son los que pues estuvieron investigando todas las causas del apagón en España, etcétera, etcétera, aquí estuvimos comentando. Han publicado un informe técnico, que dicen que hay riesgos en la electrónica de potencia de las energías renovables, menos mal que os habéis dado cuenta, señores operadores del sistema, y los centros de datos para la red eléctrica. Entonces, dicen que es necesario reforzar la monitorización en tiempo real ante una red más débil. Fíjense cómo lo cuentan ellos. Dicen, no, ¿cómo? Que hay que vigilar más porque la red es débil y tiene riesgos de oscilaciones, tensión, frecuencia, potencia. Una instalación masiva de renovables como se ha producido ha reducido la fortaleza del sistema, todo lo contrario de lo que nos habían dicho, haciéndolo más vulnerable a fallos frecuentes y severos. Entonces, en esta asociación está Red Eléctrica, la empresa española, la de Corredor, está dentro. Dicen, oiga, es que la integración acelerada de activos conectados mediante electrónica de potencia, es decir, inversores fotovoltaicos, enlaces a corriente continua a alta tensión, cargadores de vehículos eléctricos, electrolizadores para crear el hidrógeno o centros de datos, dicen ellos, están introduciendo fenómenos de inestabilidad rápidos y complejos. Hay nuevos tipos de inestabilidad, más rápidos y difíciles de detectar con las herramientas de vigilancia tradicionales. Explicaba Rubén Esteller en un reportaje, el periodista español, en el diario El Economista, él ponía un ejemplo. No sé si es de ENSOE, yo no lo he visto en el informe,
pero ya que lo decía él, le cito, ¿no? Dice, de forma sencilla, antes el sistema se parecía más a una máquina, grande y pesada, y ahora estaríamos hablando de una red llena de dispositivos que reaccionan muy deprisa y sobre los que no se tiene un control. Entonces se observan problemas graves de inestabilidad impulsada por convertidores y de inestabilidad también por resonancia, que esto hace que haya oscilaciones que puedan aparecer en milisegundos y que no son controlables. Es decir, nos están diciendo, va a haber apagones, señores. Va a haber apagones. Si hay más equipos conectados con electrónica de potencia, la fortaleza tiende a reducirse. Y en redes más débiles, los episodios de inestabilidad van a ser más frecuentes y severos. Lo están diciendo los operadores eléctricos europeos. Es decir, los encargados de que esto no pase, nos están diciendo, oye, que esto está pasando y que va a pasar más. Ayer me preguntaban, en una presentación que hice con los amigos de Foros para el Diálogo, les agradezco, tuvimos una charla muy interesante. La verdad es que el debate estuvo muy bien. Y ya, una vez acabado el evento, porque además había una persona que trabajaba en Redella y yo creo que más que nada para no importunarla, pues ya uno de los asistentes me vino y me dijo, oye, ¿se sabe qué ha pasado con el apagón? Y eran personas las que estaban allí, de profesionales, con conocimiento, ¿no? Y digo, pues claro que se sabe lo que pasó con el apagón. Lo que pasó con el apagón es que tuvimos una generación de potencia renovable, no ya superior a la demanda que había en ese momento, sino que generó una inestabilidad en el sistema y no fuimos capaces de sacar toda esa energía de nuestro propio sistema porque Francia, que es la que nos lo compra tradicionalmente, no quiso comprárnosla. ¿Para provocar el apagón? Pues no lo sabemos. Pero es que ayer mismo Macron carga contra el modelo energético español y dice que el propio sistema español no soporta tanta renovable. Pero muchacho, si has estado tú aprovechándote de nuestra energía renovable comprándola barata y luego vendiéndola como si fuera generada por energía nuclear. Pero si eres tú el responsable de que España no haya aprovechado todo su potencial para convertirse en una potencia energética cuando se vuela Nord Stream y las centrales de regasificación españolas podían haber permitido llevar el gas natural licuado, transformarlo en gas y hacer unos tubos y llevarlos a través de Francia al centro de Europa. Pero si es por tu bota, la bota francesa, por la razón fundamental por la que España no puede enviar todo el exceso de energía renovable al centro de Europa. Pero hombre, dice, lo de España es un falso debate. Su problema es que tiene un modelo 100% renovable que su propia red doméstica no soporta. Y tú te llevas aprovechando de esto desde el minuto uno. La excepción ibérica. ¿Recuerda usted, don César, aquello de la La excepción ibérica? excepción ibérica, efectivamente, La excepción sí. ibérica es eso. Dice, no, es que se subvenciona la energía española y Francia compraba energía española subvencionada. ¿Por qué? Porque España la tiene que sacar del sistema. España es una isla energética. Entonces, puedes sacar a Portugal, puedes sacar a Marruecos, pero no te sirve. Necesitas sacarla cuando tienes un exceso de oferta, insisto. Y además un exceso de oferta renovable, porque si tienes un exceso de oferta eléctrica, nuclear o sobre todo en centrales térmicas de ciclo combinado de gas, bueno, pues apagas la central y ya está. Pero si tú apagas molinos o apagas paneles fotovoltaicos, tienes muchos molinos que apagar, muchos paneles y se generan cuellos de botella porque la red no permite directamente, bueno, pues apagar solo una central completa en unos pocos segundos, no lo permite. Pero es que esto, don César, yo es que ahora ya me voy a reír porque me estoy enfadando mucho, pero ¿cuántos años llevamos advirtiendo de esto? Bueno, lento y ¿Cuántos mirando, años? Oiga, es que esto lo lento y sabía mirando. esto lo sabía todo el mundo. Esto lo sabía todo el mundo. Y ahora sale Macron y dice, no, no, tal. Y luego ya para terminar, quiero hablar del reinado de los hidrocarburos. Yo siempre suelo decir que 2/3 de la energía primaria depende de los hidrocarburos. Hay mucha gente que dice, no, ese dato no es exacto. Miren, China, el año 2025, ha puesto en funcionamiento el mayor número de centrales eléctricas de carbón de la última década. Y dice, oiga, pero China no está apostando más por las energías renovables. Sí, el peso del carbón sobre el mix total se reduce, pero el absoluto sigue aumentando. Señal de que China va como un tiro y que va generando energía como un tiro. Nos decían, no, es que China ahora genera menos energía, porque claro, como va a entrar en una crisis, como tiene un problema de demanda, como su industria no tira, como que su industria no tira, se acaban de tener el mayor superávit comercial de la historia. No, pero es que la demanda interna no está cubriendo realmente. Va a haber una crisis financiera provocada por China. Pero si va ahora mismo a Estados Unidos ahora a presentarle sus respetos a Xi Jinping.
No, pero es que en realidad ahora mismo ellos están apostando por las renovables, sí están apostando por las renovables y acaban de abrir el mayor número de centrales eléctricas de carbón de los últimos 10 años. Miren, la nueva capacidad de carbón es equivalente al doble de la demanda total de electricidad de Reino Unido. Solo la nueva capacidad de carbón china. Y quieren hacer más. Ahora mismo las solicitudes para construir futuras plantas de carbón son las mayores de la historia. Los visados o la solicitud de licencia, para que nos entendamos. Dice, bueno, es que estos son los chinos. Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que ofrece un análisis brutal y basado en datos sobre lo importante aquí. Primer lugar, dominio de la energía primaria en Estados Unidos. Yo siempre digo 2/3, ¿no? Bueno, pues es más. Más del 72% del consumo total de energía primaria en Estados Unidos proviene del petróleo y el gas natural. No es una industria en decadencia. La producción aumenta con una intensidad de capital decreciente, eso sí, pero una eficiencia vertiginosa. Número 2. Desastre absoluto del sector eléctrico. Mientras el petróleo y el gas prosperan, la electricidad recibe inversiones gigantescas con un crecimiento neto de la producción casi nulo. Problema, los precios se disparan y se perjudica a consumidores y a industria. Ejemplo europeo. Alemania invierte o se gasta más de 500.000 millones de dólares, duplica con creces la capacidad de la red y produce un 20% menos de electricidad que antes. Y además la vende a un precio 3 veces superior. Bueno, Estupendo, estupendo. Ha habido una inversión de proporciones épicas, inversión errónea. En todo el mundo se habrían gastado, dice Chris Wright, el secretario de Estado de Energía norteamericano, 10 billones de dólares se han gastado en todo el mundo para combatir el cambio climático. Es delirante. Es delirante. Solo en centrales renovables. No tenemos en cuenta otras medidas. Bien, ¿cuál es el resultado? En estos momentos, de la energía global, la energía solar representa el 1,2% y la eólica el 1,4%. Y donde la penetración es alta, como en España, los precios se disparan, hay desindustrialización y al final hay apagones. Las fábricas cierran en Reino Unido, en Alemania, en California también. Y luego reabren en Asia con carbón. Y los productos se transportan con diésel. En el año 1973, cuando la crisis del petróleo, justo antes, el momento, el cenit, ¿no?, del tema petrolero, los hidrocarburos suministraban el 85% de la energía mundial. Y hoy sigue siendo el 85% de la energía mundial. No se puede construir ni un solo molinillo, ni un solo aerogenerador, ni un solo panel solar, ni una sola central nuclear sin aportación masiva de hidrocarburos. Esto es otro de las grandes cuestiones. Las energías renovables no son posibles sin los combustibles fósiles. Y entonces lo que dice Chris Wright es que hay que abandonar la ideología y volver a la realidad de las matemáticas, de la física y de la ingeniería. Bien, eso está muy bien. Claro. ¿Por qué? Porque la energía tiene que ser abundante y barata. Porque si tú buscas la escasez y los precios altos, pues lo que tienes es el declive de los países. ¿Es así? Es absolutamente así. ¿No? Pues algunos siguen sin terminar de entenderlo y se enfadan mucho cuando hacemos estos análisis y me mandan fotografías o pantallazos o imágenes del Google Maps con el último viaje que han hecho en su gran coche eléctrico. Sí, sí. Es que es muy barato cargar el coche porque te lo estoy subvencionando yo, muchacho. Que no tengo coche eléctrico, te lo estoy pagando yo. Si se dejara en libertad al sector energético, tendríamos un mix muchísimo más racional y sobre todo que no perjudicaría los intereses de los países. A lo mejor es que ese no es el objetivo. Entonces, a lo mejor es que el objetivo es tener a ciertos países bajo la bota. Así que Manuel, que madre mía, nunca estuvo un nombre tan mal puesto. Entonces, la verdad, en el caso de Macron. Salvo que uno piense en Dios, que es otro Dios. Entonces, claro. Bueno, amigo. Ya la cosa ya vale. Sería otra cuestión. Vale. Sí. Así que no nos digas que el sistema español no soporta tanta renovable, hombre, no seas cara dura. Este hombre se tendría que haber ido ya, ¿no? Y no se va. Este se queda, es un Sánchez. Macron es un Sánchez, ¿dónde está? Sí.
Que se marche ya y que nos deje tranquilos. Y el que venga, pues supongo que seguirá haciendo lo mismo, porque al final pues tenemos el tapón francés y la espada marroquí continuamente acechando a los españoles. Don César. Es así, es así. En fin, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo y nos encontramos mañana, Dios mediante. Sí, mañana vamos a hablar un poquito de los acuerdos que está alcanzando Trump con el tema de las tierras raras. Importante, ese acuerdo con Brasil que están ahí a ver si lo firman. Y analizaremos también todo lo que está sucediendo con la propaganda respecto a la supuesta no renovación del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos por el tema nuclear, que es absolutamente falso y todo el mundo lo está repitiendo como loros, y ha tenido que salir hoy la brofa y decir si nosotros estamos negociando con Estados Unidos la prórroga. ¿Qué me están contando? Bueno, pues mañana pondremos como siempre negro sobre blanco. Don César, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana.